Bueno, empezamos haciendo una tabla de frecuencias con el ejercicio 1, por ejemplo. ¿Qué era esto? Nos da una serie de datos. En este ejemplo, una encuesta realizada a 80 parejas, 80 padres y madres, que les preguntan cuál es el número de hijos que tienen. Y os dan los datos en una tabla, en el que la primera columna dicen los números de hijos. Fijaros, variable x sub i, eso vale, es el dato del ejercicio. Y puedes tener 0, 1, 2 o 3 hijos. Segunda columna, os hablan de frecuencia absoluta, que es la FI minúscula. Esto significa que han contado cuántos padres tienen 0 hijos, lo cuentan y dicen que son 15 padres. Han contado los padres que tienen un hijo, 30, los padres que tienen 2 hijos, 25, y los que tienen 3, 10. ¿Vale? Esto es frecuencia absoluta. Tendríais que contar, normalmente lo dan de dato, pero si lo dieran escrito habría que contar cuántos datos tenéis de cada uno. Esa columna de la frecuencia absoluta, la FI pequeña, siempre hay que sumarla, y si la sumáis 15 más 30 más 25 más 10, el resultado n total, ¿vale? Se suele poner aquí debajo que es 80, que tiene que coincidir con el dato del ejercicio de la gente que hay, 80 parejas. ¿Vale? Ese dato es importante para luego cuando hagamos la media. Si os preguntan, calcula o haz la tabla de frecuencias, básicamente hay que hacer 3 columnas principalmente, aparte de estas dos. Después de la frecuencia absoluta viene la frecuencia acumulada, que se suele poner con la FI mayúscula. Y es ir cogiendo la columna de la F minúscula de la absoluta e ir contando y sumando. Es decir, la primera columna, yo aquí veo un 15, pongo ese 15. Me voy a la segunda y ahora veo un 30. Pues tengo como que sumar este 30 con el 15 que yo tenía de antes. 15 más 30. Vale. Y el resultado 45 es lo que yo pondría aquí, en esta columna. Lo vamos acumulando. ¿Qué hago ahora? Me bajo la fila siguiente, veo un 25, le sumo el 25 al valor acumulado que yo llevaba hasta ahora, que es el 45. Y así hasta que acabéis con la tabla. Ese último 10 más el 70 que ya llevo, hasta un 80. Si la acumulada la habéis hecho bien, este valor de 80 os tiene que coincidir con el total de 80 de antes. Si no, es que habéis sumado algo mal. Siguiente columna, frecuencia relativa. Se suele poner con HI minúscula. Esto es poner una fracción en la que voy a poner el valor de la frecuencia absoluta en el numerador y en el denominador voy a poner siempre el valor total. Es decir, van a ser fracciones las que todas abajo tienen de denominador 80. La siguiente, 30 partido entre 80. La siguiente, 25 partido de 80. Y la última, 10 partido de 80. ¿Vale? Frecuencia relativa es coger la absoluta, la F pequeña, la parto entre el total. Si tenéis calculadora, esos valores nos podríamos poner con números decimales, cosa que nos interesa para luego completar la de los porcentajes. Entonces vamos a sacar una calculadora. No sé si se verá aquí. Y el primero sería 15 entre 80. 0,1875. El segundo, 30 entre 80. 0,375. 25 entre 80. 0,3125. Y el último, 10 entre 80. 0,8. 0,125. Y por último, la columna porcentaje es coger estos valores decimales y multiplicarlos por 100 para poner el porcentaje. Es decir, bastante fácil viéndolo en decimal, 18,75, 37,5, 31,25 y 12,5. ¿Vale? Tabla de frecuencias, es lo que hay que recordar. Cómo se calculan cada una de las columnas.
A partir de aquí, esto es una tabla de frecuencias, digamos, normal. Los datos son 0, 1, 2, 3, solo hay datos sin agruparlos en intervalos. La segunda que voy a hacer va a ser con intervalos, ¿vale? Tabla de frecuencias con intervalos. Venga, seguimos.